El día de ayer, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol dio a conocer a 11 futbolistas peruanos que fueron los más destacados en la historia de la selección peruana, desde el arquero hasta la delantera, aunque lo que causó cierto debate es que ninguno de los futbolistas de la actual selección peruana está incluido en este equipo histórico de la bicolor, por más que algunos hayan roto ciertas marcas vistiendo la blanquirroja. Vamos entonces a revisar esta polémica escogencia tratando de encontrar el motivo del por qué ninguno de los jugadores del núcleo duro de la era Gareca fueron reconocidos. Porque estás en el mejor canal del fútbol peruano, estás en Sportstream. Empecemos diciendo que la IFFHS es una organización privada reconocida por la FIFA, ya que recibe el apoyo logístico de la misma, pero el ente regentado por Gianni Infantino deja en claro los reconocimientos que otorga la IFFHS son independientes a los suyos, o sea que los reconoce, pero no tiene nada que ver en estos rankings o elecciones que hace. Ahora, ¿qué parámetros se tomaron para dar a conocer este once histórico? Más que los partidos jugados o ganados, toman por sobre todas las cosas los títulos conseguidos con la selección peruana y en menor escala logros como la clasificación a una Copa del Mundo. Y aquí somos claros, no se tome en cuenta lo que hayan hecho con sus clubes, sino Claudio Pizarro, con todo lo que ganó con el Bayern Múnich, sería un histórico en la selección peruana. Lástima que con la selección no repitió esos logros. Repito, no importa dónde jugaron, lo que ganaron a nivel de clubes, porque ya veo los muchachines diciendo, pero él no jugó en Europa, él no ganó nada con su equipo mediocre. Por favor, solo cuenta lo que hizo vistiendo la blanquirroja al pecho. Aclarado esto, vamos a revisar el once histórico que eligió este organismo privado. En el arco tenemos a Juan Valdivieso, en la defensa Jaime Duarte, Héctor Chumpitaz, Julio Meléndez y Rubén Díaz. En el medio campo, César Cueto, Víctor Benítez, Teófilo Cubillas. En la delantera están Juan Seminario, Hugo Sotil y Teodoro Lolo Fernández. Ahora, entiendo que muchos saben lo que estos jugadores ganaron con la bicolor y que merecen estar en esta oncena. Y algunos cuantos nos explican por qué algunos futbolistas se encuentran aquí. Así que revisemos lo que lograron puesto por puesto comparando con los de la selección de Gareca. El primero es el arquero Juan el Mago Valdivieso. El motivo de estar aquí es que el golero de la época de los 30 salió campeón de la Copa América del 39, una de las figuras de la selección peruana que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín 36, la de la mítica selección que enfrentó a Hitler. Y aquí podría empezar la polémica, ya que se preguntarán, ¿es suficiente para estar por encima de arqueros como Ramón el Loco Quiroga, que estuvo en los mundiales del 78 y el 82, o del mismo Pedro Galese, que asistió al Mundial de Rusia 2018 y que además fue subcampeón de la Copa América? Los comentarios son todos suyos. En la defensa, nadie va a discutir a Héctor Chumpitaz, campeón de la Copa América del 75, dos veces mundialista en el 70 y en el 78, e incluso ayudó a clasificar a España 82. Tampoco creo que discutan a Julio Meléndez, campeón de la Copa América del 75, ayudó a clasificar a la selección al Mundial del 78, una dupla brutal con el capitán de América. Merecido estar aquí. Ahora, no sé si conocían a Rubén el Panadero Díaz, campeón de la Copa América del 75 y dos veces mundialista en el 78 y el 82, otro histórico aquí, mientras que Jaime Duarte fue dos veces mundialista en el 78 y en el 82, además semifinalista de la Copa América del 79 y del 83. Aquí sí no sé dónde puedan entrar defensas como Juan Reynoso, sin mundiales o Copas Américas ganadas, o el mismo Alberto El Mudo Rodríguez, con una sola participación mundialista en Rusia 2018 y no mucho más. Lastimosamente, no llegó a jugar en la Copa América del 2015 o el 2019, donde quedamos en el podio. No hay mucho debate. Pasando al medio campo, podría haber más discusión, pero empecemos por los indiscutibles. Teófilo Cubillas, si no es el mejor futbolista peruano vistiendo la bicolor, pega en el palo. 3 veces mundialista en México 70, Argentina 78 y España 82, campeón de la Copa América del 75 y goleador histórico peruano en las Copas del Mundo con 10 tantos. Además se suman una serie de galardones individuales que ya los mencioné en el video que les pongo arriba. El otro indiscutible hasta hace poco nomás es César Cueto, el mejor 10 de la bicolor,
2 veces mundialista en el 78 y en el 82, campeón de la Copa América el 75, aunque luego de la borrachera tras clasificar al repechaje mundialista de Qatar, algunos osaron preguntar si Cristian Cueva era el mejor 10 de la historia de la selección peruana. Si bien Cueviña podría clasificarnos a 2 mundiales, le falta ganar el título con la bicolor para tratar de estar a la altura del poeta de la zurda, pero solo lo igualaría en el currículum porque el impacto de César Cueto en el fútbol trasciende los títulos. No por nada en Colombia fue ídolo, pero eso es de clubes y aquí dejamos eso de lado. Pueden opinar todo lo que deseen en comentarios. Ahora, el que puede ser algo discutido es Víctor Benítez. El famoso Conejo disputó 2 Copas Américas, la del 57 y el 59, donde en ambas quedamos en cuarto lugar. También participó de las eliminatorias a Suecia 58, pero caímos eliminados frente a Brasil. Lo que es más increíble es que no fue convocado a las clasificatorias a Chile 62 e Inglaterra 66, cuando la rompía en Italia con el Milan. La cosa es que con la selección participó poco y sabiendo que era volante defensivo, no pudo estar en vez de él José Velázquez, con 2 mundiales a cuestas y la Copa América ganada en el 75. Y alguno de la era Gareca podría ser Renato Tapia, que fue a Rusia 2018, y podría ir a Qatar 2022, subcampeón de la Copa América del 2019. Esto sí está para debatir. Pero ¿dónde se va a armar la de San Quintín? Es en la delantera. Aunque con el Cholo Hugo Sotil no creo que haya mucha discrepancia. 2 veces mundialista en el 78 y en el 82, además campeón de la Copa América el 75. No creo que se discuta. En el caso de Lolo Fernández, uno podría entender su presencia en este 11, ya que fue campeón de la Copa América el 39, máximo goleador de la misma y es el delantero peruano con mejor promedio de gol en la historia de la selección con 0.75. Si te pones exigente, le puedes agregar que fue campeón de los Juegos Bolivarianos del 38. Además también participó de la selección que fue a los Juegos Olímpicos que deslumbraron en Berlín 36. En algo podrías discutirlo, pero el que sí genera polémica sería Juan Seminario. El delantero de los años 50 participó en las últimas 3 Copas Américas de esa década, donde no pasó del cuarto puesto. Estuvo en las eliminatorias a Suecia 58, que como dijimos caímos eliminados, y luego nunca más fue convocado a la selección porque al igual que el Conejo Benítez, fue a Europa y no lo consideraron más. Ya sé que la rompía en Italia y luego en el Barcelona, pero con la bicolor no pudo demostrar sus habilidades por culpa de los dirigentes peruanos de la época. Y digo que aquí se genera la polémica porque la IFFSH dejó de lado a otros delanteros históricos de la blanquirroja como Paolo Guerrero o Jefferson Farfán, ambos con un mundial a cuestas, subcampeones de la Copa América del 2019. Y al menos Paolo es el máximo goleador de la selección peruana con 39 tantos. Incluso podríamos incluir a Guillermo La Rosa con 2 mundiales, una Copa América ganada, Pedro Perico León, que fue al mundial del 70, incluso Juan Carlos Oblitas, que si bien era puntero mentiroso, sería como un Farfán de estas épocas, pero con pierna zurda. Aquí tenemos una gran polémica. ¿Se habrá equivocado la IFFSH? ¿A quiénes sacarías de este 11? Y sobre todo, ¿a quién incluirías? Ya saben que los comentarios son todos suyos. Solo me queda agradecer a los miembros que hacen posible que sigamos haciendo videos como estos. Si no están suscritos, denle al botón rojo que es gratis y los mantendré informados de todo el fútbol peruano. Les dejo con estos videos que también les van a gustar.